Seguimos en Brasil luego que las autoridades sanitarias confirmaron que el país superó los 4 millones de contagios de coronavirus desde el inicio de la pandemia, pese a los datos que confirman una tendencia a la baja en el conteo de casos diarios en el país entregados por el propio ministro de Salud. Los balances del gigante sudamericano llegaron a más de 4.041.000 casos de contagios y 124.614 muertos desde el primer caso registrado, recordemos, el pasado 26 de febrero y el primer deceso el pasado 16 de marzo de este año. Pero la pandemia además tenía señales de ceder en ese país tras varios meses en una, podríamos decir, meseta con un promedio diario de más de 1.000 muertos desde fines de agosto, que registra una leve disminución y registró en la última semana una especie de promedio de 869 muertes y unos 40.000 contagios cada día. Hay que recordar, claro, José Luis, nosotros decimos, wow, qué altas las cifras, pero también hay que recordar del país en el que estamos hablando y la población que tiene. Lo que pasa es que es un número, 869, pero como decía un médico por ahí, si tú pones un galpón, uno al lado, cada uno de los cuerpos, de las personas que tienen familia, claro, es un número estratosférico. Y es justamente lo que nosotros veíamos en las imágenes cuando la portada de, creo que fue el O Globo o el Foro de Sao Paulo, que puso una portada con todas las tumbas y que dibujaban la silueta un poco de la cara del presidente Jair Bolsonaro, pero era impactante cómo se grafica tumba al lado, seguido de otra tumba, de otra tumba, de otra tumba. Y esto justamente porque hay que recordar lo que estábamos conversando, José Luis, de que es un país con más de 200 millones de habitantes y por eso es que se sitúa como el segundo país más afectado por la epidemia, solamente por detrás de Estados Unidos. Y pese a que el Ministerio de Salud brasileño afirma que los números revelan una especie como de caída en la curva, la verdad es que los especialistas independientes sugieren cautela, sobre todo en este país tan poblado como lo es Brasil. Bien, y ahora nos vamos rápidamente a Francia, luego que el país tuvo que cerrar 22 de sus 62.000 escuelas, y que, por cierto, comenzaron las clases presenciales esta semana debido a que se registraron distintos focos de coronavirus. De los centros afectados, 10 estaban en la isla de Reunión, donde el acceso a la atención sanitaria es básicamente precaria, mucho más que en el territorio continental francés, y el número de pacientes de COVID-19 ingresados en hospitales se han disparado en las últimas semanas. Según el ministro de Educación, Jean Blanquer, en total los colegios franceses han reportado alrededor de 250 presuntos casos de coronavirus al día desde que se reanudaron las clases, como yo les mencionaba, apenas este martes. Ahora, no todos esos casos fueron positivos, pero obviamente una vez que se informa de una sospecha, los colegios deben seguir un amplio protocolo gubernamental que puede incluir desde mandar a todo un curso, a toda una sala a su casa para seguir con clases, por ejemplo, por internet, o hasta el cierre del propio colegio. Y por su parte, el gobierno ha reiterado que la cifra de interrupciones sigue siendo relativamente baja con respecto al número de colegios, a la cantidad de colegios en el país, considerando que ellos mismos ordenaron la vuelta a las clases presenciales con un objetivo sumamente claro, y es para poder mitigar las desigualdades agravadas por la cuarentena, para que los padres de estos niños finalmente puedan regresar al trabajo y reactiven la economía de ese país.